Hola, queridísimos estudiantes. Les habla por acá el profesor Elías Jordán. Hoy, siguiendo la parte de geometría, vamos a trabajar con áreas y perímetros de figuras geométricas. Entonces, para ello es bueno destacar que para calcular las diferentes áreas y perímetros de las distintas figuras geométricas, hoy vamos a trabajar básicamente con el área del perímetro de un cuadrado, de un rectángulo y de un triángulo, ¿sí? Entonces, para calcular el área de un cuadrado y para cualquier figura geométrica, siempre nosotros nos basamos a través de conceptos, definiciones, axiomas y todo lo que tiene que ver con la parte teórica, ¿sí? Em, para, para este tipo de figura, o cualquiera que ésta sea, en el cálculo de sus áreas y perímetros, siempre vamos a utilizar fórmulas, ¿sí? O ecuaciones, donde solo tenemos que saber algunos de los datos para nosotros poder resolver dichos ejercicios. Entonces, para el área de un cuadrado, sabemos que la fórmula es igual al lado elevado al cuadrado. O simplemente lado por lado y resolvemos la operación y lo calculamos. Lo que cabe destacar acá es sus unidades. Siempre el área o superficie, como también se le llama, su unidad viene expresada, recordemos que es una longitud y viene expresada o en metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera. Y para calcular su perímetro, el perímetro de un cuadrado es igual a 4 multiplicado por el lado, ¿sí? Recordemos que un cuadrado tiene los 4 lados iguales, basta con saber uno, lo multiplicamos por 4 y obtenemos entonces ese perímetro, o lo que es lo mismo, se suman los 4 lados, ¿ok? Entonces, para no sumar 4 veces el mismo lado, basta con que tú lo multipliques 4 por un lado y te da el perímetro. Para el rectángulo, entonces el área de un rectángulo es igual al largo por ancho, ¿ok? Entonces estamos hablando de longitud. Si yo multiplico una longitud que viene en centímetros, por ejemplo, multiplicada por centímetros, te da centímetros al cuadrado o metros al cuadrado, depende la unidad la que estemos trabajando, ¿ok? Y para el perímetro, como un rectángulo es una figura de lado 2 a 2, es decir, dos de sus lados son paralelos, los cuales son iguales, igualmente sus otros dos lados. Entonces, para el perímetro, un rectángulo tiene 4 lados, donde la ecuación la notamos de esta manera: 2 por x más 2 por y, ¿ok? Donde x y y son los lados desconocidos si lo tenemos desconocidos. Si ya son conocidos, entonces multiplicamos 2 por uno de los lados más 2 por el otro lado y luego sacamos ese resultado y nos daría en metros, centímetros, como la unidad viene expresada en un plano unidimensional. Y para el triángulo el área es base por altura dividido en 2. También me da en metros cuadrados, centímetros cuadrados. Y el perímetro, como tiene 3 lados, colocamos aquí lado 1 más lado 2 más lado 3, ¿ok? Porque recordemos que un triángulo puede ser equilátero, que tenga sus 3 lados iguales, puede ser isósceles, que tenga 2 lados iguales, o simplemente escaleno, donde tenemos que sumar los 3 lados, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, aquí tenemos tres ejemplos. Entonces me dice, en cada caso determinar el área y su perímetro, ¿ok? Para esto, en el primer ejemplo observamos un cuadrado, donde me dicen
un cuadrado de lado 4 centímetros. Para calcular el área, simplemente lo primero que hacemos entonces es colocar la fórmula. Colocamos la fórmula. Luego reemplazamos ese lado por lo que vale uno de ellos. Y recordemos, como es un cuadrado, tiene los 4 lados iguales y se sobreentiende que los otros 3 lados son iguales. Entonces, reemplazando, el lado por lo que vale, que son 4 centímetros, entonces 4 elevado a la 2 es 4 por 4, 16. Y centímetros elevado a la 2, centímetros por centímetros es centímetros al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si un área, un cuadrado en este caso, vale 4 centímetros, ¿ok? Y esto me da 16 centímetros cuadrados. Quiere decir que esa figura tiene 16 centímetros de 1 centímetro elevado, de 1 centímetro cuadrado, ¿ok? Es como si dividiéramos esta figura en 16 centímetros exactamente iguales, ¿ok? Y de lado 1 centímetro. Entonces, el área viene expresada como 16 centímetros cuadrados, que sería el resultado. Lo que es lo mismo que yo hubiese agarrado aquí, área es igual, ¿ok? Como el lado a la 2 es lado por lado, entonces tú multiplicas 4 por 4 y entonces igualmente me da 16. En otras palabras, otra forma de hacerlo es que yo la coloque así, porque yo sé que lado a la 2 o L a la 2 es L por L. Y la L vale 4 centímetros, como me lo dice en el ejercicio. Entonces, reemplazando me queda un lado que vale 4 centímetros por el otro lado que vale 4 centímetros. Al multiplicarlo me da 4 por 4, 16 centímetros por centímetros. Como la propiedad de potenciación, multiplicación de potencias de igual base, se coloca la misma base, que en este caso es centímetros, y se suman los exponentes, que es 1 y 1, me queda elevado a la 2. Lo mismo que 4 por 4, que era lo mismo que elevar 4 a la 2. La misma base es 4, se eleva a la 2, 4 a la 2 y 4 a la 2 es 16. ¿Ok? Entonces, esa sería otra forma de hacerlo. Luego, el perímetro. El perímetro, con este ejemplo, la unidad me va a dar en centímetros. Si me lo hubiesen dado en metros, me da en metros. Entonces, para el perímetro, que es igual a 4 multiplicado por el lado. Pero yo también, que el perímetro es la suma de cada uno de los lados, cuando tú vas a determinar el perímetro de cualquier figura, ¿ok? De n lados. Entonces, aquí yo puedo hacer, como yo sé que es un cuadrado y los 4 lados son iguales, repito una vez más, y uno de sus lados mide 4, quiere decir que yo puedo colocar 4 más 4 centímetros, más 4 centímetros, más 4 centímetros. Pero para no estar sumando cada uno de sus lados, me oriento por la ecuación o fórmula, que es 4 multiplicado por su lado. Entonces aquí, al resolverlo, el perímetro da la casualidad que mide, ¿ok? 16 centímetros. Hay que hacer la acotación con respecto
a la unidad, porque en el área significa que tiene 16 centímetros cuadrados, repito. El área S de 4 centímetros de lado se divide en 16 centímetros de un lado de un centímetro. ¿Ok? De todas formas, más adelante vamos a hacer muchas referencias respecto a lo que significa el área o superficie de cualquier figura geométrica. ¿Ok? Entonces el perímetro de la figura entonces vale 16 centímetros. ¿Ok? Eso es para el cuadrado. Para el rectángulo ya especificado ese primer ejercicio, ya los otros dos van a ser un poquito más rápidos. En la segunda, me da un rectángulo. Recordemos que un rectángulo es una figura de 4 lados, donde sus lados, por eso se llama figura de lado 2 a 2, donde los dos lados son paralelos y si son paralelos son iguales, ¿ok? Dos de sus lados. Entonces, porque si los 4 lados fueran iguales, entonces fuera un cuadrado, ¿ok? Entonces aquí tenemos un rectángulo donde me dan en uno de sus lados una incógnita X, no sé cuánto vale, y el otro lado tampoco sé cuánto vale. Vamos a suponer que el lado X vale 10 centímetros y el lado Y vale 6 centímetros. Calcular el área. Entonces, para calcular el área, la fórmula me dicen que es igual a base por altura. Ahora, en este rectángulo, entonces, tomamos la base, que este lado es este mismo lado. Por lo tanto, este vale igualmente 10 centímetros. Y este lado es el mismo que vale 6 centímetros. ¿Ok? Ahora, lo único que tengo que reemplazar. Yo digo que esta es la base. Tú le puedes colocar la letra, una B. Y esta es la altura, que es la Y. Cambio de variable, no hay problema. Donde esta es la H. ¿Ok? Y ahora reemplazamos los valores. Hacemos un cambio, colocamos los números con sus respectivas unidades. Y al reemplazar, multiplicamos simplemente 10 por 6, 60. Y centímetros por centímetros es centímetros al cuadrado. ¿Ok? Estoy multiplicando. Ahora, cuando en el perímetro que yo estoy sumando, allí, yo no debo sumar los exponentes. Por eso me queda una sola, la unidad en un plano unidimensional. Entonces, ya tenemos el área. Para el perímetro es igual. Me dicen que es 2 multiplicado por X, pero la X le dijimos que es la base. Más 2 multiplicado por la y la Y es la altura. O también les dije que es lo mismo que sumar el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4 si yo la quiero denotar de esa manera. ¿Ok? Pero generalmente en matemáticas uno simplemente se orienta por unas ecuaciones, trata uno siempre de tomar el camino más fácil. Para mí el más fácil es para otros a lo mejor no lo es. Entonces en matemáticas siempre tenemos varias alternativas. ¿Ok? Entonces el perímetro, reemplazando, donde tengo 2, yo lo coloqué de esta manera. 2 por el valor de la X, donde dijimos que la X valía 10 centímetros. Más 2 por la Y, que vale 6 centímetros. Ahora resolviendo,
Resolviendo nos queda que nuestro perímetro de este rectángulo nos dio 32 centímetros. 32 centímetros. Vamos a suponer, me dicen calcular el perímetro del parque. El parque allá, diagonal a la iglesia. Entonces, esa es una figura, si me pongo a tomar una parte, supongamos. Uno de los lados te mide 20 metros, el otro te mide 15 metros, el otro lado igualmente, vamos a tomarlo como un rectángulo, 20 metros y 15 metros, entonces es 20 más 20 del otro lado es 40 metros, más 15 y más 15, entonces serían 15 y 15 son 30 y 20 más 20 son 40, en total son 70 metros que tiene todo el área perimetral de lo que es el parque, ¿ok? Entonces, igualmente, aquí, al calcular el perímetro, nos damos cuenta que, que tenemos, entonces, 32 centímetros, porque estamos hablando con la unidad respectiva, que son 32 centímetros. En este siguiente ejercicio, que es un triángulo. A mí me dicen que para el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. ¿Ok? Aquí, yo tengo la base. La base, en este caso, son los 6 centímetros. ¿Ok? Lo voy a cambiar acá por la letra B. Pero no tengo la altura. La altura viene desde el vértice superior hasta la base. Entonces vamos a suponer que la altura para este triángulo es de 1,6 centímetros. La altura. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Para resolverlo, lo primero que debo hacer es, como les dije, aplicar una fórmula. Y el área para el triángulo es base por altura dividido en 2. Reemplazando, me queda la base que vale 6 centímetros. Por 1,6, que es la altura, dividido en 2. Luego, resolvemos, solucionamos. Esto es igual 6 por 1,6. Eso me da 36, 9,6. 9,6 dividido en 2. 9,6 centímetros al cuadrado, por lo que hemos dicho que el área o superficie, que también se le llama así, viene expresado en o centímetros cuadrados, o metros cuadrados, o kilómetros cuadrados, es decir, la unidad de la longitud elevada al cuadrado. Y luego lo que tenemos es que hacer esta pequeña división. Y al dividirla, eso nos da 4,8 centímetros al cuadrado. Ya tenemos el área. Y para calcular el perímetro, me dice que es lado 1 más lado 2 más lado 3. Tú eliges. Este a la final es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Esta altura solo la utilizamos para calcular el área. Si tengo los tres lados de mi triángulo, entonces tú vas a elegir esos tres lados. Entonces, colocamos aquí. Tú le colocas el lado 1, 2 y 3 como tú quieras, ¿ok? Entonces, colocamos aquí 3 centímetros. Y sumamos simplemente los lados. 3 centímetros más 3 centímetros más 6 centímetros nos da como resultado 12 centímetros. Ok, de esa manera hemos calculado
áreas y perímetros para figuras geométricas. Más adelante vamos a seguir con polígonos, ¿ok? Entonces en pentágono, octágono y cualquier otra cantidad de figuras, trapecios, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces por ahora tenemos entonces cómo calcularlo. Yo les voy a enviar una figura, ¿ok? Completa, armada, donde dentro de una misma figura veamos un dibujo, vamos a llamarlo de esa manera, un dibujo, y en esa figura se formen rectángulos, cuadrados y triángulos, y entonces a través de la observación, la comparación y el análisis, tú fácilmente podrías calcularle las áreas que van a ver allí y sus perímetros. Entonces, espero que les sirva de mucha ayuda. Hay que hacer mucha observación y bueno, espero que se les haga bastante sencillo. Hasta la próxima, que estén muy bien.